desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro curso y continuamos hablando sobre modelos de varias especies que interactúan. En particular vamos a seguir hablando de modelos tipo Lotka-Volterra. Si nos da tiempo el día de hoy, estaremos comentando algunos detalles sobre el otro tipo de interacciones, ¿no? Entonces ya estuvimos un poco hablando sobre depredación. En la siguiente sesión hablaremos un poco más en particular de la biología de la depredación y de un tema que es importante, que es el de la respuesta funcional de Holly. Pero de momento basta que empecemos a describir distintos tipos de interacción entre dos especies, ¿no? Entonces, vamos a retomar el modelo de Lotka-Volterra y nos vamos hacia modelos de tipo competencia o de tipo cooperación, ¿no? Hay además esta función, ¿no? que encontramos que tiene que ver con que tiene que ver con esta función que encontramos que podía ser una solución implícita, y esa solución implícita la podemos argumentar, ¿no? Y pues es un reto más o menos sencillo, si se acuerdan de la definición, probar que esa función constituye una función de Lyapunov, una función de potencial, ¿no? El mínimo de esa función de potencial, de ese potencial biológico, si quieren, de esa función de Lyapunov para este sistema, de esa cantidad conservada, es un punto singular del sistema. Allí no se mueve las soluciones, es el punto que nos interesa, ¿no? Es el punto, la solución estacionaria del sistema, no donde coexisten las dos especies, ¿no? Tanto depredadores como presas. Entonces vamos un poco a argumentar esa parte y continuamos, ¿no? Ahora, el cálculo de la matriz jacobiana hay que volverlo a hacer porque justamente uno de los puntos pues estaba mal escrito, ¿no? Entonces vamos a tener que reescribir esa cuenta y vamos a meterle un término de que limite el crecimiento, ¿no? Vamos a, al menos de las presas, ¿no? Entonces vamos a hacer que las presas crezcan como la logística. Y luego haremos una descripción más o menos general de cuando el sistema es o representa cooperación y cuando representa competencia, ¿no? Entonces vamos hacia allá y continuamos, ¿no? Entonces vámonos un rato al pizarrón.
Ok. Entonces, vamos a recordar nada más el cómo era el modelito y vamos a recordar qué representaban los parámetros, ¿no? Entonces teníamos una, eh, digamos, los depredadas, las presas, cómo cambiaban, pues crecían, ¿no? Con alguna tasa. Eh, ¿No? Y decrecen con otra tasa que tiene que ver con cómo les afecta la depredación, ¿no? Eh, y los depredadores decrecen a una tasa constante en ausencia de presas, pero crecen cuando tienen algo que comer, ¿no? Entonces, donde la P es de presas, la D es de depredadores, y la A, la B, la C y la D pues son constantes positivas. Eh, Al menos en este modelo o en esta versión del modelo de depredador presa a la loca Volterra, ¿no? Entonces, a la Volterra, perdón. Y una de las cosas que ya habíamos hecho era calcular quién era la derivada de los depredadores o qué pasaría si escribimos los depredadores respecto a las presas, ¿no? Esto pues es menos C B más DPD sobre AP menos BPD, y luego esta ecuación es separable, ¿no? Y podemos escribirla como la ecuación integral. Bueno, esta de acá la podemos reescribir como D por menos C más DP sobre P por A menos BD, ¿no? Entonces esto ya claramente lo podemos separar y escribimos A menos B D integrado respecto de D va a ser igual a la integral de menos C más dP sobre P integrado respecto de P, ¿no? Y haciendo las cuentitas nos queda A logaritmo de D menos BD es igual a menos C logaritmo de P menos más de P más alguna constante, ¿no? Y entonces todo esto lo podemos reescribir como A logaritmo de N, de D, perdón, logaritmo más C logaritmo de P menos BD menos DP igual a alguna constante, ¿no? Entonces estas eran las soluciones implícitas, y esta constante pues tiene que ver con las condiciones iniciales, ¿no? Pero algo más, ¿no? Si escribimos B de D y P justamente como A logaritmo D más C logaritmo P menos B D menos DP, esta pues es constante en las soluciones, ¿no? A lo largo de las soluciones, ¿no? Y por otro lado, si hacemos la derivada de B idénticamente 0 sobre la solución,
Pues esto es la derivada. Tenemos que calcular la parcial respecto de x y la parcial, perdón, la parcial respecto de y la parcial respecto de. No. ¿Quién es la parcial respecto de d? Es a sobre d menos b, ¿no? Y la de p es c sobre p menos d, ¿no? Y lo que estamos buscando para que se cumpla esta condición, pues es que tanto la derivada de d respecto de d como la derivada respecto de p, pues se anulen, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que la d va a ser a sobre b, perdón, b sobre a. ¿Cómo está? A sobre b tiene que ser b. Entonces, a sobre b, sí. A sobre b. Y p, pues tiene que ser c sobre d, ¿no? Ahora, voy a quitar este pedazo. ¿Cómo se ve la matriz jacobiana del sistema? Entonces tenemos A menos BD, es la jacobiana en cualquier DP, ¿no? Luego esta respecto de D pues es menos BP. Esta respecto de P es D B de P. Esta respecto de D es menos C más D P, ¿no? Ya habíamos quedado entonces que el 0, 0 pues es un equilibrio trivial y el otro punto pues va a venir dado por esta cosa, ¿no? A sobre B, C sobre D, ¿no? En el 0, 0 ya vimos que es un punto, sí, ya es un punto con una dirección inestable. Entonces ya vimos que se comporta como se espera, pero en este punto, en el E1, ¿no? El J en el E1 es A menos B C sobre D menos, no, la D es la primera componente, ¿no? B por A sobre B y menos B por la P, que es C sobre D, ¿no? Luego esta por A sobre B y menos C por más D por C sobre D, ¿no? Entonces estos dos se anulan y tenemos esta cosa de acá, que si se acuerdan, y si no ahorita hacemos rápido la cuenta, pues eso nos va a dar una espiral, ¿no? Perdón, un centro, ¿no? Entonces, en efecto, para este punto, alrededor de este punto, el polinomio característico, pues es lambda, o bueno, si quieren lo escribimos todo, determinante de lambda BC sobre D y menos DA sobre B, que es lambda cuadrada más BCDA sobre BD, ¿no? B y D se van y esto es lambda cuadrada más
CA igual a 0, ¿no? Es el polinomio. Y ¿quiénes son las raíces? Pues lambda 1 y 2 no son otra cosa que la raíz de menos CA, que es más menos y por la raíz de CA, ¿no? Porque C y A son los dos positivos. Entonces, este punto E1 es localmente un centro. Y si se acuerdan, luego lo veremos en la computadora, pues esto tenía unas soluciones así, ¿no? Alrededor del león. Entonces, ese es respecto a esta versión del modelo. Ahora, vamos a cambiar un poco la tasa de crecimiento. Entonces, vamos a cambiar esta parte. Y vamos a hacerlo con crecimiento logístico. ¿Qué es lo malo? Que vamos a tener un parámetro más, ¿no? Menos de T. Esto también lo vamos a tener que cambiar después, pero de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a incluir un término aquí que tiene que ver con competencia intraespecífica. Es decir, efectivamente, si no tienes presas, pues va a empezar a decrecer tu población. Pero no solo eso, incluso cuando hay presas y tienes demasiados depredadores, pues va a empezar a decrecer tu población, ¿no? Entonces a esto le vamos a poner un término más, que es E por D cuadrado, ¿no? Entonces la E es otro parámetro más mayor que 0. Entonces lo que tenemos aquí es D por A menos D sobre K menos V por P, y D punto es perdón, aquí es la P. Ajá. Ahora sí. Y los depredadores son este término que tiene que ver con qué tan rápido se mueren de hambre, que es la depredación, y que tiene que ver con la competencia intraespecífica, ¿no? Ok. Entonces ya es un modelo un poquito más realista, en el sentido de que estamos considerando que esta población no crece indefinidamente, y que además esta no come indefinidamente, ¿no? No hay, o sea, sí hay un costo o algún tipo de penalización por tener o por consumir demasiadas presas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los puntos fijos aquí? ¿No? Por un lado, si presas y depredadores son 0, ¿no? Que siempre está ahí ese punto, el primer punto fijo, la primera solución de equilibrio, pues es el
trivial, ¿no? El 0, 0. Aquí tenemos hasta 3 puntos de equilibrio. Fíjense que si decíamos, ¿no? En ausencia de presas, los depredadores se mueren, pero las presas sí van a cambiar su población en ausencia de depredadores, ¿no? Entonces, cuando la D es idénticamente 0, entonces, y la P alcanza valores positivos, entonces podemos llevarnos una P de aquí y tenemos A menos P sobre K menos B D igual a 0, o bien P sobre K igual a A menos B, esta BD era 0, ¿no? Igual a 0. Y aquí me está faltando una A. Ajá. Esta A se va a ir con esta. Y me queda que la P es idénticamente K, ¿no? Entonces, el segundo punto de equilibrio es K, 0, ¿no? ¿No? Que las presas alcancen su capacidad de carga, la capacidad de carga del sistema, y los depredadores se mueven, ¿no? Entonces ese es el segundo punto de equilibrio. Y el tercero es donde las dos poblaciones son positivas. Y para ya no tardarnos más, lo voy a escribir, pero les queda como reto hacer los cálculos. La P distinta de 0 y la D distinta de 0, vamos a tener, llamémosle D barra, va a ser K por A por E más B por C sobre D por D por K más A por E. Y la P va a ser A, perdón, esta es la P y esta es la D, ¿no? La de los depredadores van a alcanzar en A A D K menos C sobre D D K más A por E. ¿No? Ahí está. B y D. P y D, ¿no? Entonces ahí está. Esos son los 3 puntos de equilibrio. Digamos que el E2 es P, D, ¿no? Vale. Ok. La jacobiana en este caso, alrededor de cualquier P y D, es A por 1 menos 2P sobre K menos B
D. Eh, D por D menos B T menos T más D P menos 2 D, ¿no? Entonces en el 0, 0 o en el D0, ¿no? Tenemos A sobre K. Este se hace 0, este se hace 0, 0, 0 y nos queda el menos C. Y otra vez tenemos dos valores propios positivos, reales, de signos opuestos. Entonces el E0 es inestable, son así, ¿no? Como en el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa en el E1? Fíjense una cosa. ¿Qué pasa si C, o qué pasa con C respecto de D por K? ¿Qué pasa con los puntos de equilibrio, ¿no? Fíjense que si voy a quitar esta cuentita de acá abajo y ahorita la volvemos a poner. Bueno, la jacobina no debía haberla quitado, pero ahorita la volvemos a poner. Si C es igual a DK, ¿qué pasa con el E2, ¿no? La P barra vamos a tener A por E más D de K sobre B de K más AE, que no es otro que K, ¿no? Las presas alcanzan la capacidad de carga cuando el parámetro C, que es esta velocidad de muerte de hambre, ¿no? Donde la muerte de hambre es como la D, que es la velocidad de depredación por la capacidad de carga que está asociada con la capacidad de la presa para reproducir, ¿no? Entonces, este también es un umbral, ¿no? Porque fíjense que cuando C es igual a DK, la D es A por DK menos DK sobre B de K más AE, idénticamente 0, ¿no? Esto es 0. Entonces, cuando esto pasa, únicamente tenemos dos puntos. Tenemos el E1 igual al E2 y el E0, ¿no? Entonces, si la C es suficientemente grande, entonces tenemos únicamente dos puntos, y esto se comporta como la primera versión del modelo, que tenía tasas de crecimiento como la exponencial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que debajo de ese umbral tenemos dos puntos de equilibrio, ¿no? Uno que es un equilibrio estable, endémico, y el otro también, ¿no? ¿Sí?
Pero aquí no hay no conviven las dos especies, no es un equilibrio estable, pero para una de las especies, ¿no? Si una se muere, la otra se queda en este punto, en esta solución, o cercana, se acerca a esta solución este, constante, ¿no? En este caso, pues, ¿qué va a pasar? Que va a haber otra vez una cosa ahí de estabilidad, ¿no? Ahora, lo que tenemos es que si C es distinto de DK, existen los dos puntos, pero el punto este E2 es inestable si C se pasa de DK, ¿no? Es decir, también es un umbral respecto a eso, ¿no? Y es estable si C está por debajo de DK, ¿no? Entonces pueden coexistir siempre que lo necesario para sobrevivir no exceda lo necesario para sobrevivir de las, este, de las presas, ¿no? Si esto, si esta cantidad excede a esta, entonces el punto se vuelve inestable. Las órbitas, en lugar de acercarse en el plano fase, ¿no? De acercarse a ese punto, es decir, va a haber una oscilación, ¿no? En las soluciones alrededor de un valor crítico que representa estos dos, eh, se van a empezar a alejar de allí o van a empezar a oscilar hacia este punto. Entonces las oscilaciones crecen cuando esto se va, ¿no? Y lo que está ocurriendo entonces es que este, los depredadores van a morir más rápido. Están consumiendo demasiado. Eh, pero en el otro caso, perdón, este es al revés. No sé. Entonces, en el otro caso tenemos estabilidad, ¿no? Ok. Bien. Bueno. Entonces, esta es más o menos esa idea. Y cómo se va a ver entonces la gráfica. Eh, en el espacio fase, ¿no? Y estos son los depredadores y estas las presas. Para este modelo, pues también vamos a tener que aquí se va a estar alejando en esta dirección, pero, perdón, estas son las presas y estos son los depredadores, ¿no? Este es el 0, este es el K, acá se va a estar acercando y por acá tenemos el E2, ¿no? Y lo que vamos a tener es que y tenemos esta es la D prima igual a 0, ¿no? De punto igual a 0, y por acá está la K, esta es la N punto igual a 0, ¿no? La N punto pues sí pasa por la K, y esta le pega a C, C sobre D, ¿no? C sobre D. Y
lo que vamos a tener es que aquí alrededor, entonces esta se va a aproximar para acá, ¿no? Este es estable. Y estos, acá tenemos que este de aquí es estable cuando estamos de este lado, ¿no? Y cuando estamos de este lado es inestable, ¿no? Entonces tenemos otro comportamiento de este estilo, ¿no? Nada más que la parte matemática pues es un poquito más complicada, ¿no? Pero nos acerca este, a una cosa un poquito más real. Ahora, esto lo podemos generalizar en dos sentidos, ¿no? Uno de ellos lo vamos a abordar mañana con más cuidado. Pensemos ahora en que las presas, entonces, tienen pues esta parte de crecimiento logístico. Y la parte de depredación, pues siguen eh, siguen otro tipo de función, ¿no? ¿No? Entonces, algo que depende de la P por D, ¿no? Que esta función puede tener ahí varias características, pero las dos que nos van a importar es que esta satura y es satura y es continua, ¿no? Entonces, aquí, este es importante porque aquí ya nos estamos deshaciendo de la idea de esta depredación por ley de acción de masas, ¿no? Y la D, ¿cómo va a cambiar? Pues va a cambiar de acuerdo con una tasa que depende de D y P, por la D, ¿no? Entonces esta es la forma, una de las formas más generales con las que podemos escribir esta relación de depredador y presa. La phi se llama la respuesta funcional. Y la G se llama respuesta numérica. ¿No? La G pues es la tasa de crecimiento de los depredadores o la tasa de cambio, ¿no?, de la población de depredadores. Y la phi es la tasa de depredación o la tasa en la que responde la presa a la depredación, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, que es el trabajo de Bosholm, ¿no? Ahora, otra forma que también vamos a abordar en la siguiente sesión de generalizar esta idea, pues es ya no pensemos en que únicamente pueda tener esa forma el crecimiento de la población de las presas, sino que podemos pensar que las presas van a cambiar con una tasa F que depende de P y D, y esta tasa afecta a P, ¿no? Y lo mismo, los depredadores van a tener una tasa que depende, ¿no? Aquí se parece mucho a la anterior, nada más que esta es la forma más general, ¿no? Esto de aquí
se llaman sistemas de Kolmogorov. Y de hecho, ahorita vamos a... Bueno, mañana, el miércoles, vemos un par de... que se le pide a estas funciones, ¿no? Entonces la f y la g le vamos a poner condiciones de tal manera que podamos hablar de sistemas en general, de cómo se relacionan dos especies, ¿no? Ahora, si ya están dos especies y lo podemos poner de esta forma a la Kolmogorov, pues podemos también pensar en más especies, ¿no? Entonces esa va a ser una bondad de esa descripción, ¿no? Ahora, pensemos en este último y podemos hacer una generalización en otro sentido, ¿no? Tenemos dos poblaciones. La X1, que va a tener una tasa de crecimiento, le voy a poner alfa 1, y X2, que va a tener una tasa de crecimiento alfa 2, ¿no? Pero estas dos especies interactúan entre sí y dentro de la misma especie hay alguna interacción, ¿no? Entonces, sí vamos a tener algún término de interacción interna y un término de interacción con la otra especie, ¿no? Y lo mismo para esto, ¿no? A2, 2, X2 cuadrada y A2, 1, X2, X1, ¿no? Estos los podemos reescribir como X1 por alfa 1 más A11 X1 más A12 X2 y lo mismo para el otro, ¿no? Esencialmente tienen la misma forma. Y podemos hacer la siguiente descripción, ¿no? Tenemos la X con barra, que sea X1, X2. Esto es como el vector de las alfas, que podemos ponerle alfa barra por X barra, más una matriz A por X barra, ¿no? Esta matriz, ¿no? La matriz A pues es la de las A y J y es una matriz cuadrada, ¿no? Esta forma nos permite escribir sistemas más grandes, ¿no? Eso es un poco hacia donde vamos. Y esta matriz pues nos da las relaciones ecológicas, ¿no? entre unos y otros. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que cuando hay competencia interespecífica, pues la A y I es menor que 0, ¿no? Entonces, competencia interespecífica. Y cuando A y J, es decir, I distinto de J, es mayor que 0, entonces son sistemas cooperativos.
Y cuando la A y J es menor que 0, son sistemas competitivos, ¿no? Entonces, si hay competencia intraespecífica, entonces este término es negativo y este también, ¿no? Pero este término puede ser, si los dos son positivos, estamos hablando de que ambas especies de alguna forma se benefician mutuamente, ¿no? De la existencia del otro. Por ejemplo, las plantas y los polinizadores. Eh, si ambos son negativos, entonces estamos pensando que ambas especies consumen el mismo alimento, ¿no? Los mismos recursos, y en algún momento se estorban, ¿no? En ese sentido es que hablamos de competencia, ¿no? Eh, si son demasiados, ¿no? La densidad de uno, el umbral de densidad de alguno de los dos empieza a afectarle negativamente al crecimiento de la especie. Y si uno es positivo y el otro es negativo, entonces estamos hablando o bien de depredación o bien de parasitismo, ¿no? Entonces, son los tipos de interacción que hay cuando hablamos de dos especies. Entonces, nos quedamos acá y nos vamos hacia sistemas cooperativos y sistemas competitivos en la siguiente sesión, ¿no? Hacemos nuevamente el análisis local, ¿no? Dónde están los puntos de equilibrio. Podemos hacerlo en general y luego ya ir desbaratando para cada uno de los casos. Entonces, nos vamos a ir sobre este camino, vamos hacia Holling y ahí finalmente a Kolmogorov, ¿no? Para poder hablar de más especies. Entonces, la dejamos aquí en la sesión de hoy y nos vemos el miércoles, nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.